Señor de Soto, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. A ver, me imagino que de alguna manera entusiasmado, porque lo que hay aquí es un triple, cuádruple empate en un eventual segundo lugar. ¿Qué pasaría si es que se reiteran los porcentajes que hay en este simulacro de CPI y también el de Ipsos, más o menos en los mismos órdenes, entrarían a una eventual segunda vuelta? ¿Qué cree que es lo que está percibiendo una parte del electorado en relación a usted? Desde mi punto de vista, en los debates que estuve, digamos, en primera línea, moderando, por supuesto, yo no lo vi en su mejor momento en el debate. ¿Qué pasó? O sea, ¿usted se sintió cómodo, se sintió bien, estaba en perfecta, digamos, capacidad, no estaba cansado? Yo soy Hernando Soto, no soy Rafael López Aliaga, no sé a quién se está refiriendo. No, a usted. A mí, ya. Yo me sentí bastante bien. He visto, hablando de encuestas, que las encuestas todos daban de que el que había ganado el debate fui yo. Entonces, ¿tú crees que he podido hacer las cosas mejor? Porque me has dicho que ese es su sentimiento. Algunos han percibido eso, pero no todos. Evidentemente, le pregunto a usted cómo se sintió en ese debate. Bueno, en primer lugar, como dicen las encuestas, ganador, parece que mi performance fue buena, pero me alegra que me digas que hubiese podido estar mejor, porque imagínate qué hubiese pasado si estuviese estado mejor, no hubieses tenido que hacerme esa pregunta. Pero estoy muy halagado de que trabajando a media caña logré un resultado sustantivo. Pero le preguntaba si efectivamente sentía que se estaba trabajando a media caña o no. En todo caso... Bueno, lo que pasa es que yo hubiese querido pasar más tiempo con propuestas, ¿no? Pero como tú recordarás, hubo un momento en el cual yo fui atacado, que no estaba en el Perú, que estaba viajando, entonces tuve que responder, por supuesto. Pero en las discusiones y en los debates eso es parte del ejercicio, ¿no? No solamente es parte del ejercicio, sino supongo que indica a los espectadores, a los electores futuros, de que... qué tipo de persona es uno, ¿no? Si puede responder y si puede hacerlo con cortesía, etcétera. Cosa que sí, hubiese preferido hacer más propuestas, pero el hecho de haber recibido la preferencia de todos aquellos encuestados me mantiene bastante contento. Muy bien, en cuanto a planes, en su plan no hay una propuesta concreta para enfrentar el tema de la pandemia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay una referencia específica si es una de las cosas más importantes las que tendría que enfrentar a partir del 28 de julio? Porque no todo entra necesariamente dentro del plan de gobierno. Me acuerdo que durante el debate que tú has moderado, se quejaba justamente el general Urresti, que me ha procedido con su muy simpática esposa. Él lo que decía es, incansablemente decimos que no tenemos un plan de gobierno y que nadie ha leído, etcétera. Bueno, uno de los problemas con los planes de gobierno es que nadie los lee. Y por eso no habría que ser específico. No. La cuestión es, si nadie los lee, hay que ir a lo esencial. Lo esencial es lo siguiente. Es obvio que hay, y dependiendo de que uno tiene como ministro de salud, quien tiene uno como primer ministro, cada cual va a venir con una idea distinta. Y los vemos entre médicos mismos. Están incontiendo, no se van a poder poner de acuerdo porque son igualitos que nosotros. Pero usted la tiene que tener clara, eventualmente la se tengo aspira clara, al sillón presidencial, ¿no? No, pero no solamente eso, sino lo que ocurre es que yo he tenido varias conferencias de prensa donde he estado al lado del doctor Luis Solari, que ha presentado un plan que es bastante contundente cómo efectivamente se puede haber la pandemia. No solamente eso, sino también en 3 oportunidades hemos entregado a la opinión pública y al presidente Sagasti unas propuestas para inmediatamente tomar medidas, inclusive antes que nosotros supuestamente podíamos ser gobierno. Hemos propuesto una manera no solamente de vacunar al país, sino una manera de poder administrar la pandemia como lo ha hecho, por ejemplo, el caso de Israel. En el caso de Israel, yo he estado en contacto directo, por un lado, con la presidencia del propio país y por otro lado, con el que ha sido el jefe de salud pública. Primero es lo primero, hay que tener las vacunas, ¿no? No, pero un momentito, vamos a ir llegando a eso. No necesariamente es lo primero. Te voy a indicar por qué. Porque de cada 100 casos que hay en Israel, solamente de casos de personas infectadas, solamente
uno llegan al hospital. Quiere decir que han sabido pararlo sin vacuna en el 99% de los casos, tratándolos sin vacuna. Esas están las cifras, porque lo que ocurre es que si uno puede agarrar la pandemia en sus etapas iniciales, cuando vienen los primeros síntomas, antes de que la gente pierda el tiempo tratando de llegar al hospital. Ya estamos 1 año y 3 meses en una pandemia, o sea, empezar desde el principio. No, un momentito. Lo que vamos a hacer en primer lugar es hablar del ejemplo. Yo no estoy diciendo que estamos entrando... Pero por eso, yo diría, ¿cómo aterrizamos eso aquí, no? Vamos a hablar de eso. En primer lugar, vamos a decir que existen fuera del Perú casos de éxito. Hay lugares donde se está ganando la guerra. Y lo que estoy tratando de decir es contestar. Me has pasado 3 preguntas a la vez. He estado tratando de contestar. Se nos va el tiempo. Mira, se nos está yendo el tiempo con tus interrupciones, pues, Mónica, déjame terminar. Tampoco, o sea, pero déjeme preguntar, pues, Hernando, usted sabe cómo es esto. Yo sé, pero la primera cosa es, déjame desarrollar el plan. Adelante. 99% de los casos se resuelven sin llegar al hospital y sin vacuna. Correcto. Entonces, la primera cosa es darse cuenta que antes de que llegue la vacuna, y ya hemos visto todas las demoras que toma en el Perú, hay manera de manejar eso. Entonces, eso es parte de mi plan y se lo hemos entregado al gobierno. No todo el mundo, no todos los planes de gobierno son estables. Número 2, en lo que se refiere a las vacunas mismas, hemos hecho un diagnóstico muy importante. Y es que la forma como se hace en el Perú, se compran las vacunas en forma fraccionada. Eso hace que cada cual tiene un reglamento de los compradores. Claro, se va pagando en la medida que va llegando. Eso es lo que está haciendo este gobierno. No es eso. Lo que ocurre es que es una intermediación que absorbe 30-40% de todos los beneficios para intermediarios. Y lo que nos hemos propuesto es que todas las organizaciones del Perú puedan comprar afuera y directamente, con lo cual se eliminan en muchos casos 90 días de trámites por lo menos, porque es la misma cosa que darle dinero a las MIPES. El problema no es que no tienen asignado el dinero, es que los trámites no permiten llegar. Entonces esa es la segunda cosa. Y la tercera, y hemos entregado 2 propuestas al gobierno para poder comprar a mitad del precio inmediatamente una serie de vacunas que estaban a disposición de distintos países, porque las cosas vienen a través de mercados distintos. Esa es la propuesta que usted señaló que le había entregado al presidente Sagasti, pero ¿le ha hecho caso o no le ha hecho caso? No, no me ha hecho caso. Pero lo que le quiero indicar con eso es que no había necesidad de ver esa propuesta, sino que el mercado de vacunas existe. Y ese mercado de vacunas significa, igualito que comprar acciones, es tener un cuerpo que está atento a eso. Y eso no son necesariamente cosas que saben hacer los médicos. Sí. Y de todas maneras, definitivamente no los intermediarios que vienen por el Estado. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es una cosa muy fundamental, pero así, muy fundamental, que es que dejen que los peruanos en una economía social de mercado hagan sus compras directamente en el extranjero y vamos a ver cómo el problema no se resuelve. ¿Los peruanos a través de las empresas? Los peruanos a través de las empresas, las comunidades, los ONGs. Es una economía social de mercado. Cuando nosotros estamos hablando, Mónica, de dónde compras tus cámaras de televisión. Eso no puede generar una, digamos, una especie de perversión en el sentido de que solamente tendrían los formales y no los informales la posibilidad de acceder a la vacuna? Yo no conozco una organización que llamada informal que no tiene una visibilidad legal. Desde una comunidad a los otros. Lo que pasa es que los registros no están centralizados. Entonces es un poquito como decir, oye, en este canal de televisión, en lugar del canal 2, poder comprar sus cámaras directamente, esperan que estén organizadas, bien distribuidas entre ricos y pobres por parte del Estado. Imagínate la cantidad de coimas, la cantidad de trabas que eso produce. Lo que nosotros estamos diciendo es la cosa siguiente. En el Perú existen suficientes reservas e identidades necesarias para conseguir el crédito para que la gente pueda actuar. Y yo siempre he dado por sí sola sin pasar por el Estado. Y a propósito de recomendaciones, usted dijo también que había tenido vínculos con el Consejo Nacional de Transportes y en un comunicado como que lo han desmentido. Usted había señalado que había estado cerca de la situación para solucionarla con los transportistas. ¿Qué pasó? Lo que pasó es la cosa siguiente, que de los 7 principales gremios, y eso ha salido en televisión, han habido ceremonias donde nos han agradecido. Y parece que efectivamente pues no hay solamente 7 gremios, hay 1, 2 o 3. O sea, el comunicado de un gremio que no supo que usted había estado, digamos, intermediando. Pero es que si agarramos pues el llamado sector informal, probablemente hay hasta 20 o 30 confederaciones, pero las 7 principales nos han agradecido
por haberlos ayudado a por lo menos conseguir una parte de lo que ellos esperaban lograr a través del pacto. Y han habido tranquilamente, como ustedes habrán visto por cámaras de televisión, unas 800 personas presentes en la ceremonia, y hemos publicado en nuestra página web los distintos agradecimientos de los que existen. Ahora, siempre hay alguien que dice un momentito o simpatiza con otro candidato, se da cuenta que estamos en campaña y que dice no ayudaron. Pero tenemos los 7 más grandes gremios y al mismo tiempo han hecho los discursos respectivos los distintos jefes de esos gremios. Usted en el debate precisamente mostró en varias oportunidades que usted la tenía clara y tenía la fórmula para solucionar todos los problemas. ¿No considera que esa percepción de que usted tiene todas las soluciones tiene que ver con una mirada muy egocéntrica y vanidosa sobre lo que podría hacer usted como eventual presidente? Estamos hablando de equipos, estamos hablando de estructuras, estamos hablando que un gobierno requiere por lo menos 1.000, 2.000 personas más o menos bien capacitadas para poder manejar inicialmente los primeros meses y semanas de un gobierno. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿lo hace de alguna forma por mostrar su capacidad o se está excediendo, digamos, en la vanidad de que usted lo puede solucionar y el resto no? No, yo lo que ha pasado es que en el debate que tú has moderado, y quizás no lo notaste porque estabas tomando los tiempos, es la cosa siguiente: yo he respondido a las preguntas que se me han hecho. Y las preguntas que se me han hecho todos tenían que ver o con la informalidad, o con la lucha contra la delincuencia, o la lucha para reinsertar el Perú y conseguir el financiamiento necesario, o tener relaciones exteriores y los contratos necesarios para importar medicamentos o importar sistemas. Y todo lo que ocurre es que son temas que yo conozco. Si me hubiesen hecho la pregunta siguiente, en detalle cuénteme cómo reformaría el problema de los zapateros, cómo reformaría el problema de tener telecomunicaciones para las enseñanzas, yo hubiese estado en desventaja. Pero todas las preguntas que salieron del momento, ocurre que esas son las cosas que yo hago en la vida diaria. Es decir, yo en este momento no soy un médico, en este momento no soy un militar, que va a cambiar ahora de profesión. Lo que tú preguntas son cosas que yo hago. Entonces, mientras que estemos hablando de política y de cómo ayudar a una nación que está en problemas, evidentemente, yo sé algunas cosas que no saben los otros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que es importante, Mónica, es que yo estoy en campaña. Entonces, la pregunta ahí era, me dabas 30 segundos, acuérdate. Bueno, el formato está organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y ustedes habían aceptado, ¿no? Pero yo no estoy culpando, sí. Mónica. No, yo lo digo, es simplemente yo no soy una un precisión. beligerante. Lo que yo te quiero decir es que si la pregunta era, ¿qué haría usted en este caso? Ya, sí, entonces claro. Dijiste usted, entonces yo respondí como usted. Si me hubieses dicho, ¿qué harían ustedes? Te hubiese dado una respuesta más generosa y yo hubiese hablado del equipo. Es un tema de depende, pues, como Le quiero preguntar entonces algo bien específico que no tiene que ver con el plan. ¿Usted escogió a la candidata a la primera vicepresidenta? Le digo, esto es importante porque lo que acabamos de ver en los últimos 5 años han sido varios presidentes. Los vicepresidentes eventualmente pueden cobrar una importancia muy grande y ya vemos qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, a la señora Corine Flores Lemaire no la hemos visto nunca. Le hemos invitado para entrevistarla, pero no ha contestado, no ha habido una respuesta positiva. ¿Usted ha tenido que ver con esa decisión? Pero claro que sí, Mónica. ¿Quién es? Para que la gente sepa. Te voy a decir en lo que se refiere a Corine. Corine, en primer lugar, fue una de las varias candidatas entrevistadas. Entonces teníamos un equipo de 5 personas que entrevistaban a todos los candidatos. Una vez que se habían entrevistado, si tenían las calificaciones necesarias para gobernar en caso que algo pasara con el jefe de Estado, si es que yo fuera elegido, Corine fue la que ganó las preferencias de mis entrevistadores. Y cuando yo hablo con ella, efectivamente ahí se ve sus cualidades y entonces certificada como tal. Pero el país no la conoce. Un momentito. La idea es la siguiente. Entre nosotros nos hemos dividido distintas responsabilidades. Corine se ocupa sobre todo de ver la relación dentro del partido con los distintos candidatos a posiciones en el Congreso. Esa es su tarea.
así como el segundo vicepresidente, el ingeniero Salomón, ve cosas que se relacionan sobre todo a la parte de agricultura. Entonces, pero voy a regresar a eso. Entonces, si los invitan, ellos van, si no los invitan, no van, pero el interés generalmente ha sido en invitaciones como esto, ver al candidato y a su esposa. En este caso no la han llamado tanto a Corín, pero Corín trabaja a otros niveles que no son los grandes medios de comunicación. ¿Usted se sentiría seguro si eventualmente, por alguna razón, que Dios no lo quiera, pasara algo con usted, que ella represente eventualmente la tarea del presidente? Por supuesto, es un problema de responsabilidad. Por eso es que teníamos un grupo de 5 con ciertos criterios que iban viendo a los distintos candidatos. Vamos a regresar, me dicen desde la producción que tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar con más preguntas. Hay muchas otras preguntas que quisiera hacerle y le agradecería unos minutos de paciencia para volver aquí a Punto Final. Pero encantado, Mónica, la paciencia la tengo. La paciencia la tiene. Ok, yo también. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos con Hernando de Soto. Rápidamente la pregunta es, si tuviera una sola prioridad a partir del 28 de julio de llegar a ser presidente, ¿cuál sería? Una sola prioridad. Yo tengo varias prioridades, no puedo contestar eso. Una que le parezca más importante. En primer lugar, generar los ingresos y poner la plata en los bolsillos para que todos los padres de familia, todos los jefes de gremios puedan vacunar a su gente lo antes posible. ¿Poner plata en el bolsillo a través de qué? ¿De bonos? No, en primer lugar, a través de conseguir empleos. Y los empleos se consiguen destrabando la economía en lugares puntuales que ya hemos identificado. Y usted genera y usted dice que puede destrabarla en muy poco tiempo. Yo creo que algunas cosas se pueden destrabar en muy poco tiempo. Las MIPES, por ejemplo, y las pymes tienen una serie de obstáculos que les impide, uno, acceder a los contratos del Estado. Eso se puede eliminar en una cuestión de 15 días. Tienen otros problemas que se refieren a el hecho que no pueden abrir cuentas bancarias, que no tienen directorios, que no tienen todos los elementos de identidad que son necesarios para acceder al crédito y el capital. Eso se resuelve en un año aproximadamente. Y en la gran minería podemos destrabar $1 millón de dólares de proyectos. Lo hemos indicado, está en el plan de gobierno. Muy bien. ¿Y usted mantendría estas cuarentenas intermitentes o sacaría las cuarentenas? Mira, en el Perú yo veo cuando hay entrevistas, ¿no?, que se supone que el candidato a la presidencia sea un experto en todo. Eso no existe. Pero lo que te puedo yo decir es la cosa siguiente, que nuestra tendencia es más bien abrir los espacios en el cual la gente puede salir, comprar y tener interconexión, porque eso va a permitir menos aglomeraciones. Es parte del plan israelí. En lugar de cerrar los tiempos, es abrir los tiempos, porque eso permite tener también menos aglomeraciones. ¿Qué papel juega Andrés Hurtado en su campaña? Él es, en primer lugar, un amigo, pero un amigo... ¿Un amigo de siempre o un amigo reciente? No, es relativamente reciente. Lo que ha pasado es que hace tiempo que yo distinguí que su programa, que parece Farándula, es básicamente un programa político dirigido a los sectores C, D y E, es decir, los de menos recursos. Entonces yo me pregunté cómo hace este hombre para poder efectivamente comunicarse a través de con toda esta gente. ¿Está de acuerdo con lo que le ha hecho a la candidata? ¿Me permite contestar la primera pregunta? Sí. Yo creía que eso está apagado. Vamos a apagar eso. Por favor. Ya, listo. ya entró. Gracias. Disculpa. Entonces, No mira, la llamada de un fan, de un elector. Entonces vamos a... No podía esperar menos de usted, que diga que es un fan. Pero en todo caso... Bueno, generalmente son los que me llaman. Espero que no sea el señor Hurtado que lo está llamando. Bueno, entonces, hablando de Hurtado, lo que él sabía era cómo contactarse. Yo me comencé a dar cuenta que los programas políticos, me encantan tus programas así, pero somos un público reducido, que generalmente los sectores C y D más populares se comunican con la política a través de la farándula y a través de los deportes. Entonces, él en ese sentido cada día me educa. Pero permítame preguntarle, porque en realidad no se lo pregunto en ese sentido. Disculpe, no sé qué es lo que está pasando, porque aquí dice, alguien está... Evidentemente soy de otra generación, disculpa. Sí, no, bueno, en realidad lo que quiero preguntarle es si está de acuerdo con lo que le ha hecho a la candidata Adriana Tudela. O sea, que ha pedido públicamente en su programa que no voten por ella, y es una candidata de su propia lista. O sea, además con frases que podrían haber sido unas frases muy hirientes contra esta candidata. Correcto. Que merece todo el respeto del mundo, ¿no? Pero por supuesto que lo merece Mónica. Y como en todos los partidos políticos, o mejor dicho, en todas las personas que rodean un candidato, hay diferencias.
esa diferencia. Nosotros no somos un ejército, No, de somos acuerdo, una serie de pero individuos. se le puede llamar la atención ante una cosa así, estoy ¿no? tratando de contestar si pudiera. ¿O estás debatiendo conmigo, Mónica, o me estás preguntando? Si me estás, No, yo no estás pretendo debatiendo, ir a la entonces déjame entonces contestar. La respuesta es que en todos los partidos políticos, los diarios siempre están hablando de que este candidato habló contra este, hay estos líos en Acción Popular. Sí. Bueno, lo que ocurre es lo mismo en nuestro caso. Eso yo lo voy a resolver porque tiene que ser resuelto. Como ha ocurrido hace más o menos 24 horas, si me das 48 horas, yo creo que lo puedo resolver. No, yo no tengo que darle nada. Es justamente lo que se debe es usted a la gente que percibe que evidentemente hay una situación absolutamente incongruente entre lo que puede ser una persona o una candidata y lo que puede hacer una persona que está cerca a usted diciendo estas cosas públicamente. No es incongruente, es especialización. Adriana es la punta de mi iceberg en lo que se refiere a conseguir modalidades de cambiar la manera como se elige a la gente, las leyes de financiamiento de partidos. El otro es un estratega. Y yo recojo, como tú sabes, perfectamente de varias tendencias políticas, porque quiero lo mejor de cada parte. Entonces, de vez en cuando ocurre que efectivamente hay una confrontación, pero eso es lo que ocurre cuando es un partido de individuos y no de una serie uniformados que comparten un solo criterio. Usted sabe que en el primer reporte de financiamiento de Avanza País están unos esposos que son los mayores, digamos, financistas. ¿Los conoce el señor Teodoro Ortiz y María Luisa Saavedra? No. Uno ha colocado 500.000 soles y la otra 435.000 soles, o sea, financiamiento de Avanza País. Mira, que no te extrañe que no conozco los nombres porque yo he seguido ahí el mismo plan de trabajo que tenía Mario Vargas Llosa, que es que todo lo que se refiere a financiamiento pasa por un comité financiero y yo más bien no quiero ni siquiera enterarme de quiénes están para que cuando lleguen preguntas como las tuyas esté bastante claro que yo no voy a favorecer a nadie porque financió o no financió. Por eso que no te extrañe que yo no conozco a esta gente. Aunque no le guste, 30 segundos para decir, porque estamos al final del programa, lo que usted quiera dirigirse eventualmente a quien quiera dirigirse en este momento. Bueno, te agradezco los 30 segundos gratis. Le quiero decir en primer lugar a todos los electores la cosa siguiente, que si ustedes ven los datos que ha dado a Mónica, a quien yo respeto hace mucho tiempo y tengo en alta estima, ustedes van a ver que aquí el problema es, por un lado, tenemos aquellos candidatos que quieren comunizar el país, tener más Estado, un Estado que sofoca, un Estado que ya ha probado que es fallido, y por otro lado aquellos que quieren una economía de mercado. El hecho que yo estoy avanzando o nosotros estamos avanzando a mayor velocidad que las otras personas indican que es importante que no pierdan su voto. Voten, por favor, para los 3 trenes, porque todo otro voto va a ser perdido. La primera vuelta es la segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Por estar con nosotros. Encantado de estar contigo. Vamos a una pausa, la última, que ya no nos queda nada.